Vamos a pintar esta hermosa lili que estás viendo en tu lado izquierdo. Para eso te pido que realices un boceto con el dibujo que estás viendo como referencia y algunos de los materiales que vamos a usar, pues hoja de acuarela, agua, acuarelas, un godete y alguna imagen de referencia. Yo te voy a dejar esta de la izquierda para que la utilices. Lo primero que vamos a hacer es humedecer uno de los pétalos con agua. Simplemente con agua limpia vamos a humedecer este primer pétalo. Y ya que está completamente húmedo, tiene que ser un húmedo ligero, no los sobresatures de agua, porque si no puede quedar un poco, porque si no se te puede correr un poco el color. Ahora vamos a preparar un poco de rosa. Agregamos rosa a nuestro godete y le agregamos un poco de agua para que quede bastante diluido, y con este vamos a empezar a aplicarlo en el pétalo. Y con la ayuda de que el pétalo está húmedo va a ser mucho más fácil lograr que el color sea uniforme en toda esta área. Procura dejar un poco libre lo que son las áreas finales del pétalo para que tenga ese terminado donde tiene como blanquito alrededor de cada uno de estos pétalos. Y puedes guiarte con la referencia para darte una idea de en qué zonas es donde tienes que aplicar un poco más o un poco menos de este color rosado. Acuérdate de hacerlo muy diluido. Y ahora también vamos a preparar un poco de un rojo que le va a empezar a dar un poco de contraste a este pétalo, y ese lo vamos a aplicar en la zona central, que es donde se encuentra un poco más saturado el pétalo. Y todo lo estamos aplicando mientras este pétalo sigue húmedo. Eso es importante para que te sea más fácil lograr ese color uniforme e incluso que se empiecen a unir los colores que estamos aplicando. Y ahora vamos a aplicar esta misma técnica en todos los pétalos. Primero humedecemos, después aplicamos un poco del tono rosado diluido y después en el centro, que es donde va a tener más tonalidad, aplicamos un poco de un rojo diluido. Recuerda ir observando nuestra imagen de referencia para que identifiques qué zonas tienes que dejar un poco más claras, en donde tienes que dar mucho más intensidad, y también recuerda respetar esa pequeña línea alrededor del pétalo que va a quedar blanca para que también le dé un poco más de realismo a nuestra pintura. Te dejo con el video de cómo yo lo fui realizando para que te sirva como referencia.
Ahora vamos a intensificar un poco más el centro, agregando un poco más de pigmento a nuestro godet y aplicándolo en estas zonas centrales de mayor saturación de color.
Y en este momento puedes empezar también a detallar más la profundidad o las sombras de nuestra imagen, donde ves más intenso el color. Puedes agregar un poco más de tono rosado, un poco más concentrado, para que también le vaya dando ese efecto de contraste a nuestra imagen. Esto es un poco más libre dependiendo de cómo te va quedando tu ilustración, y puedes ir valorando si necesita más saturación en ciertas zonas, o si consideras que está bien, simplemente puedes seguir este paso. Después de esto tenemos que dejar que seque totalmente nuestra acuarela unos minutos, porque ahora vamos a empezar a hacer detalles casi con el pigmento directo. Voy a empezar a hacer estos puntitos que tienen muy característicos esta flor, y simplemente agarras el pigmento con poca agua y empiezas a colocar los puntitos. Recuerda que tiene que estar seca ya previamente tu ilustración para que no se vaya a correr el pigmento y no arruinemos toda nuestra obra. Ese es un punto muy importante. Y empezamos a aplicar estos puntitos. En el centro tiene como un poco más de concentración de puntos, y a las orillas se van haciendo mucho más espaciados. Este también puede ser un poco libre a como tú sientas que se va viendo bien tu ilustración. Puedes ir agregando estos puntitos. Empezar con los dos botones que tenemos arriba. Primero los vamos a humedecer con un poco de agua limpia, y ahora vamos a aplicar un poco de un color verde bastante diluido, un verde limón, para empezar a darle un poco de tono a estos botones. Puedes aplicar el pigmento en las zonas donde hay un poco más de oscuridad y simplemente arrastrarlo hacia las zonas con menor oscuridad para que tengas esa parte de sombras y luz. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo botón. Humedecemos y aplicamos un poco del tono verde diluido.
Este mismo tono también lo vamos a aplicar al centro de nuestra imagen, procurando dejar una pequeñísima línea blanca entre lo verde y lo rosa. Igual el verde con bastante agua para que sea un tono muy ligero esta primera capa. Ahora vamos a agregarle un poco más de pigmento a nuestro color que estamos preparando para empezar también a detallar estos botones de la lili. Y vamos a aplicar este color en las zonas donde tiene un poco más de intensidad, que serían las puntas de los botones, esas pequeñas líneas que se marcan al centro y también en la parte inferior de estos botones de lili. Puedes marcar la línea y antes de que se seque completamente agarras el pincel con un poco de agua limpia e intentas difuminar esa línea para que no se vea demasiado sólida. Y seguimos repitiendo este mismo paso en cada una de las líneas que tienen estos pequeños botones para que empiecen a agarrar forma en nuestra ilustración. Preparar un tono verde más frío. Para esto puedes utilizar tu verde y combinarlo con un poquito de azul, o si tienes uno como este que es un verde vejiga, también nos queda muy bien en esta imagen. Vamos a diluirlo un poco con agua o vamos a prepararlo para empezar a utilizarlo. Si te das cuenta, yo le puse un poquito
poquito de azul también para que le dé un poquito más de oscuridad al color. Y este lo vamos a utilizar para la parte de los tallos y las hojas que se encuentran abajo de la lili. Vamos a aplicarlo en las hojas primero, que el color esté con bastante agua para que te sea fácil manejarlo, y empezamos a aplicarlo en las hojas. Aplicamos un poco más de intensidad en las orillas, dejando un poco más de luz o de menos color en el centro del pétalo. Aquí también depende mucho de qué tanto pigmento tenga tu acuarela, pero puedes ir decidiendo dónde aplicar un poco más de color, un poco más de intensidad, para que vaya teniendo un poco más de profundidad estas pequeñas hojas. Incluso yo aquí ya empecé a aplicar un tono directo en la parte central para que tenga más profundidad. Y ahora vamos con nuestro tallo. Aplico el pigmento en la parte donde va a tener más intensidad y con agua limpia simplemente jalo el color hacia abajo para lograr un tono diferente en la parte de abajo con más luz, y arriba, que se supone que tenemos la sombra de la flor, darle un poco más de oscuridad. También agregué un poco del tono verde que utilicé en los botones para que todo vaya teniendo una armonía. Y este mismo proceso aplícalo a las siguientes hojas. Y este mismo tono también lo vamos a usar para el tallito de los botones. Aplicamos y extendemos el pigmento. Ya saben, combinamos un poquito con el tono del botón para que tenga una mejor armonía todo.
e incluso jalamos un poquito el pigmento hacia arriba del botón para que no se vea una división entre el botón y su tallo. Ahora que ya tenemos la base del color principal en toda la ilustración, lo que nos resta es ir agregando un poco más de color donde queramos que sea un poco más oscuro o empezar a darle un poco más de sombra a la imagen para que vaya agarrando más profundidad. Aquí lo estoy haciendo con la parte central de la flor, agregando un poco más de pigmento en la zona central y también en los botones, agregándole un poco más de pigmento a un ladito de esas pequeñas líneas que realizamos, respetando el centro, ya que ahí es donde hay como mayor luz, para que se vea esta sensación de volumen que tienen estos botones de flor. Entonces aquí es un poco más libre, donde tú veas que le hace falta más intensidad de color a tu ilustración. Empieza aplicándolo con los colores que ya tienes preparados. Incluso se vale que empieces a aplicar también un tono más directo para darle una intensidad mucho más fuerte en ciertas zonas. Ahora lo que voy a hacer es oscurecer un poco más el verde que utilizamos para los tallos y las hojas, agregándole un poco más de azul y también un poco de rojo para desaturar un poco este tono. Y con esto voy a darle más profundidad a todo. Agregaré este tono a las hojas de abajo y también a las orillitas de la parte de los botones y su hojita que tiene allá arriba. Entonces este tono es como un ligeramente mucho más oscuro que los tonos que estábamos utilizando. El rojo, al agregárselo al verde, lo que va a hacer es empezar a hacerlo como un poquito grisáceo, un poquito más oscuro. Entonces velo agregando de poco a poco hasta que encuentres un tono que te guste o que crees que puede funcionar en los colores que estás utilizando de tu ilustración. Vamos a delinear también las hojas, ya que esto también le va a ayudar un poco a darle más definición a nuestro dibujo.
lo que vamos a hacer es preparar un poco más de nuestro primer tono de verde, mucho más concentrado, ya que con esto le vamos a dar un poquito más de profundidad a la parte central de nuestra flor. Lo aplicamos del centro hacia afuera en una pequeña línea y esto va a lograr darle mayor profundidad a nuestra ilustración. Y ahora vamos a preparar un tono rojo con un poquito de azul para que se haga tantito cafecito, ya que esto va a simular la parte del polen que tienen estas flores, que es como un rojo cafecito en estas zonas. Y aquí sí lo vamos a aplicar bastante concentrado para que tenga el contraste con los pétalos que ya habíamos pintado con anterioridad. Si te das cuenta, ya casi solo estamos detallando algunos detalles de nuestra ilustración que son importantes para que tenga un mejor terminado. Y bueno, pues así es casi como queda nuestra ilustración. De aquí en adelante solo se trata de que tú sigas decidiendo en dónde le falta un poco más de color. Si quieres darle más intensidad, más oscuridad en algunas zonas para que tengas un mayor volumen, es válido. Pintar acuarelas también es una forma libre de decidir en qué momento parar y terminar tu ilustración, o si aún le falta. Yo aquí seguí agregando un poco más de rosa para que se viera un poco más la diferencia entre cada uno de estos pétalos. Y también, si tú lo eliges, puedes darle algún tono o algún color al fondo de tu ilustración o simplemente dejarlo así en blanco. Eso ya también es libre para ti. Y si te animaste a realizar todo este video conmigo, me encantaría ver tu resultado. Lo puedes subir en Instagram y etiquetarme para que pueda ver cuál fue tu resultado, ya que aunque hagamos la misma flor, cada quien va a tener un resultado muy personal y muy bonito. Entonces ya sabes, aquí sigue dándole rienda suelta a tu creatividad. Agrega más color donde tú creas que lo necesita o simplemente ya déjalo así. Espero que te haya gustado, me ayudas mucho si me regalas un like, te suscribes y me comentas qué otra flor te gustaría que estuviéramos pintando próximamente. Te dejo con estos pequeños toques finales que yo le di a mi ilustración por si te sirve seguir alguno de estos consejos.